Ok, ahora hablaremos de las principales incidencias que se capturan en el SUA. La primera que tenemos es la parte de la incapacidad, no, la baja. Todo el menú que está en la parte baja del recuadro de actualizar trabajadores tiene que ver con la cuestión de las incidencias que trabajamos en el Seguro Social. La principal recomendación es que esta captura vaya muy de acuerdo a la captura que hacemos ya con las incidencias que tenemos en la nómina fiscal. La primera que tenemos entonces es la baja, y este menú es muy amable ya que nos permite revisar o nos permite ver qué factores o qué puntos son los que se van abriendo para yo capturar. La baja me abre solamente el espacio de fecha de inicio, que es donde va a dar la fecha de inicio con respecto a la baja de la relación laboral. Es importante que la baja que se notifica al Seguro Social coincida o esté a la par de la baja que se realice con el finiquito que se entrega al trabajador. Y las opciones que dan movimiento de baja, tenemos término de contrato, separación voluntaria, abandono de empleo, de función, clausura de la empresa, otra, ausentismo o rescisión de contrato. Entonces, jubilación y pensión. Entonces tendríamos que poner el término real de por qué se dio la relación, la rescisión de la relación laboral. Entonces, para el término de baja es solamente la fecha y el motivo de la baja. Cuando capturamos, cuando damos a actualizar, automáticamente se bloquea el espacio del trabajador o la trabajadora para ya no poder hacer movimientos, y solamente se reactiva cuando capturamos un reingreso, que precisamente es el siguiente movimiento. El reingreso implica aquel punto en el cual el trabajador ya ha estado con nosotros y lo que hacemos es recontratarlo. Toda su información queda ahí en la base de datos del SUA, en esta parte que está abajo, y sobre eso se genera precisamente la cuestión de la información, el retomarla. Entonces, segundo punto de reingreso, lo único que nos abre es la fecha de inicio de reingreso. Punto importante es que cuando generemos el reingreso, se va a activar de nuevo la información del trabajador. Continuamos con modificación de salario. La parte de modificación de salario tiene que ser de acuerdo al tipo de salario que se dé en el trabajador. El reingreso nos va a indicar precisamente que un trabajador que ya teníamos en nuestro sistema regresa a nuestra empresa. En este caso, lo único que vamos a capturar sería precisamente la fecha de ingreso y el salario diario integrado. El siguiente movimiento tiene que ver con la parte de la modificación de salario. Este apartado tiene que ver mucho por el tipo de salario que manejamos. Recordando que tenemos tres tipos de salario: el fijo, variable y mixto. El salario fijo no nos permite hacer movimientos a la baja, el salario mixto sí a la baja y a la alta. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de movimiento que capturamos. Entonces lo que nos pide es la fecha de inicio y el salario diario integrado. Esa es la parte de la modificación de salario. Como mencionaba hace un momento, toda la información se va guardando precisamente en la parte de abajo como un pequeño histórico de nuestro trabajador. En la parte de incapacidad se nos abre una ventana en la cual se manejan las diferentes incapacidades que maneja el Seguro Social. La primera sería riesgo de trabajo. Depende del tipo de incapacidad que estemos capturando, se va a abrir las opciones. En la parte de riesgo de trabajo nos abre accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional. Toda la información de este bloque va a depender del folio que nos entregue el trabajador de su incapacidad. Por lo general el folio son 2 letras y 6 dígitos, pero eso nos lo va a dar para la captura. El riesgo de trabajo, como mencionaba, es accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional, y depende de lo que vayamos poniendo se va abriendo. Aquí, si es accidente de trabajo, nos menciona la parte de las secuelas que pueda haber, que serían cualquiera de estas. Y el control de la incapacidad, voy a elegir una: incapacidad temporal, si es incapacidad única, inicial o subsecuente, o ya tiene el alta médica. En el mismo rubro de riesgo de trabajo, si tengo un accidente de trayecto, me aparece información muy similar. Y si le doy en la cuestión de enfermedad profesional,
la misma situación. Aquí la diferencia es precisamente que la enfermedad profesional al ser causada por el ejercicio prolongado de una actividad laboral, pues sí tiene un seguimiento un poco más largo que lo que implicaría un riesgo de trabajo como las otras dos categorías que acabo de mencionar. Entonces, primero tenemos riesgo de trabajo. En la parte de enfermedad general, solamente el tipo de incapacidad de control, y me abre, perdón, es el folio y los días en que se va a capturar. En los autorizados por el médico que genera la incapacidad. En la parte de la maternidad, pues a control de la incapacidad, si es prenatal, de enlace o postnatal. Y aquí hay que tener cuidado de no capturar una incapacidad de un hombre porque el sistema se los va a botar. Y bueno, y luego una licencia 140 bis que nada más les abre la parte de ningún control de la incapacidad. Entonces, reitero, para la parte de las incapacidades se abre un cuadro que está previamente establecido, y este cuadro les dice qué es lo que tienen que capturar. El siguiente movimiento es el ausentismo, y el ausentismo se captura los días que la persona haya trabajado. Es importante este movimiento porque el Seguro Social cobra a partir de los días que los trabajadores hayan asistido, y si el trabajador ustedes capturan un ausentismo, pues no implica que va a contar para el pago. Entonces, ese sería el ausentismo. Y ahora sí, lo último, de aquí en adelante, todos los movimientos tienen que ver con la parte del Infonavit. La parte importante de aquí es que el trabajador va a entregarle su carta de retención, donde va a estar si es porcentaje, cuota fija, factor de descuento, cuando inicia, que en este caso la parte importante es de que va a iniciar o debe iniciar justo cuando el trabajador ya inicia la relación laboral con la empresa, si trae una relación laboral, una relación de un descuento previo de Infonavit, y si no, tendrían que capturar como nuevo toda esta información que aquí se pide, que básicamente es el inicio de crédito de vivienda, suspensión cuando el trabajador ya se vaya, reinicio de descuento. Es decir, depende del tipo de situación que el trabajador tenga contractual con el Infonavit, es lo que se debe de capturar. Cuando se hagan estos movimientos se ponen a actualizar, y como ya había mencionado, automáticamente se pone un historial aquí en la parte de abajo. Hay que tener mucho cuidado específicamente en la cuestión de las modificaciones de salario, que las modificaciones van siendo de acuerdo al histórico que se tiene en la nómina fiscal y que coincida con el factor de integración que ustedes están aplicando. Cuando se hace por lo general los movimientos de salario en salarios fijos, cada que aumenta el salario cuando la persona cumple la antigüedad, o en el caso de los salarios variables, cada bimestre se hace un porcentaje y es cuando se hacen estos ajustes. Muy bien, estos son los movimientos de las incidencias que capturamos en el SUA.